footprints of these. Everything all right, Snake? I was having that dream again. We're here. Shadow Moses. It's Snake. I'm in front of the disposal facility. Excellent, Snake. How's that sneaking suit working out? I'm nice and dry, but it's a little hard to move. Bear with it. It's designed to prevent us from burning. This is the last thing. Behind D. What's a Russian gunship doing here? Wow, you must be crazy to fly high in this kind of weather. Who's that? Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. A surveillance camera. Snake, this is McDonald Miller. Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use. There's no one I'd rather have in a foxhole than you. Well, I don't know. Could you be Snake? Are you Solid Snake? The legendary Solid Snake? You? Don't worry. Go right back on that to me. The reality is no match for the legend out there. I unlocked the car door for you. Where are you? Where I I've been waiting for you, Snake. Who are you? Not an enemy or friend. Gray Fox. Colonel, that ninja is Gray Fox. Ridiculous. You yourself even sense about that. Yes, he should have been killed, but he's still alive. What? They were using a soldier for their gene therapy experiments. How long you been staying there? Huh? Are you one of them? No. Gecko! We've got Gecko! Ah, caray, pinche Kojima, estamos hablando bien del Solid 3 y de repente juegas el 4, ¿no? Y dices, es como te mejoras a ti mismo, ¿no? Kojima-sama, ¿no? O sea, solo él puede hacerlo. Y pues sí, esta ya es una de las escenas más avanzadas, Solid 4, y que tiene todo este efecto de nostalgia. Obviamente si jugaste el primer Metal Gear Solid, que hace un mes aquí estábamos analizando, y vuelves a entrar a la base donde fue esa misión, y las voces, la música, o sea, si no estás llorando, como ahorita yo que estaba llorando, ya me enjugué las lágrimas, no tienes alma, cabrón, ¿no? O sea, no tienes alma. Viene todo este efecto de nostalgia del videojuego que tú mismo como gamer te das cuenta que ya has crecido, ¿no? Que estaba haciendo yo en ese entonces cuando jugué el primer Metal Gear, y ahora estoy jugando el Metal Gear Solid 4,
qué estoy haciendo y cómo ha evolucionado todo, ¿no? Del aspecto visual de los videojuegos, ¿no? Que ahí mismo te da la comparativa, ¿no? Casi en sentido, mira lo que estamos jugando a finales de los 90 y ahora ya entrados con un PlayStation 3, ve lo que está pasando, ¿no? Con lo que tú estás jugando, o sea, va pasando generaciones, vas sintiendo este sentimiento de nostalgia que igual puedes tener entre 20 y 30 años y sientes ya esa nostalgia de viejo que Snake ya tiene ahí, ¿no? Entonces, de entrada, este Metal Gear Solid 4 es un mundo muy apegado a las emociones, ¿no? Vas a jugar mucho con emociones. Si en el otro jugabas con esconderte, con el instinto, aquí la emoción es una parte fundamental de Metal Gear Solid 4 y te lo demuestra toda esta parte nostálgica, ¿no? Entonces, bueno, sobre este cambio, ¿no? De una nueva plataforma para jugar videojuegos como el PlayStation 3 y todo el espectro de Snake ya viejito y la nostalgia gamer de la saga Metal Gear que ya es madura en este entonces, pues sobre esto discutamos, ¿no? Entonces, al rato ya no vas a tener nada que decir, Catania. Bueno, a mí me gustaría rescatar aquí primero, pues que cuando uno juega, en realidad no es como si se sintiera ruco, ¿no? Estás jugando y sí hay como cierto dejo de que en el gameplay la edad tiene cierto peso, ¿no? Ver a un personaje viejo no es muy usual, por supuesto, en un videojuego o en una saga de aventuras de alguna anime, yo qué sé, ¿no? Pero esto responde a un tipo de sociedad en particular, obviamente, ¿no? Seguramente sabrán que en sociedades tribales en algún momento pues de ciertas culturas, como por ejemplo la mexica, los adultos y los viejos eran conservados como personas de gran conocimiento. Por su sabiduría eran personas de mucho respeto. Sin embargo, los viejos a partir de ciertas épocas, por ejemplo la posmoderna que es la actualidad, se han convertido en figura y objeto pues de carga social de alguna manera, ¿no? Se han convertido en problemas para ciertos sectores sociales en donde las juventudes priman y son la mayor cantidad de sectores sociales que se ubican en una sociedad, ¿no? Entonces, imagínense el cambio de mirada, sobre todo desde un oriental que es el Kojima Productions, ver este cambio y esa transformación cultural hacia la vejez, ¿no? Apuntar hacia ese lugar, creo que es una clave para entender el porqué de Snake y su propia rol como viejo. Sin embargo, en el mismo juego sí se dan pautas para que nos revelen por qué está viejo el Snake, ¿no? Cuando Merrill lo ve, le dice, ay caray, ¿tú quién eres, no? Y de hecho hasta se le queda viendo así con ojitos así bien tiernos todavía, pero lo ve muy ruco y dice, no, es que este ya no es de mi pre, ¿no? Ya nada que ver, ¿no? Sabemos que ese envejecimiento tiene dos factores. Primero el Fox Die, ¿no? Que es este virus implantado desde que le da Naomi en el Metal Gear Solid las nanomáquinas para según responder biológicamente a las armas, a los impulsos, al sueño, etcétera, etcétera. Le inserta ahí un virus, ¿no? Que poco a poco y gradualmente lo va matando. Sin embargo, ese no es el único factor. Los que seguramente saben un poco de genética sabrán que los clones que se han hecho de ciertos animales, como la oveja Dolly en todo caso, han tenido problemas en el envejecimiento prematuro de sus células. Entonces Snake se supone que a partir de esa lógica está más viejo justamente por eso. Y cuando Merrill lo ve, ¡ay, no puede ser! ¡Qué horror! Cuando crees que va a ser el romance otra vez, ¿no? Después de verse no mucho tiempo y crees que va a aparecer algo ahí, ¿no? Se va a volver a dar el romance. Bueno, pero no solamente creo que la nostalgia se da en ese sentido, sino también cuando vemos aquí en Shadow Moses, podemos ver la transformación de las gráficas. Creo que hay algo muy interesante aquí, ¿no? Después de haber 700 polígonos en una plataforma para 64 bits, a más de 3000 polígonos, muchísimo más, nos damos cuenta de la gran cantidad de detalles que quisieron meterle, pero que más bien me parece la imposibilidad de gráficas nos generaba esa nostalgia. Para ser más claro en este sentido, pensemos a la cara de Snake, cuando estaba en Metal Gear Solid. Tu mente la conformaba, la construía. Y cuando ya ves una cara en el 2 y en el 3, y ¿qué onda, no? Bueno, en el 4, te das cuenta de que tu imaginación podía más que el revelarte los gráficos como tal, ¿no?
Creo que ahí hay una parte muy interesante que es más bien simbólica de la nostalgia, ¿no? Y por último, a mí sí me gustaría rescatar la canción. Creo que hay algo muy importante en los videojuegos y que no podemos obviar. Esta rola es el final, para los que jugaron Metal Gear Solid sabrán que es una rola que mete parte de la cultura esquimo, digamos, del norte de América, de los esquimales, y que también está rescatando ideologías como el caribú, como el cuervo, etcétera, etcétera, aunadas a un romance que tiene Snake cuando se va con Meryl y no sabemos qué pasa después, ¿verdad? Pero cuando lo vemos ya bien viejito otra vez junto a Meryl, así suelta la lagrimita, se vuelven a encontrar y lo ve todo viejo, ¿no? Chin, ni modo. Pues, ¿tú qué harías, no? Ponte en sus zapatos de Meryl, ¿no? Nada más. Bueno, y nada más para cerrar rápidamente ya esta pequeña intervención, creo que hay algo muy interesante. Te da una nostalgia por saber, descubrir y revelarte al Metal Gear, ¿no? Aquí vemos unos bípedos que están en la guerra, que no sabemos qué tipo de guerra es, porque la guerra ha tomado condiciones nuevas. Ya no se trata de bloques con ideologías que están peleando con una razón justificada. Estamos viendo lo que como Estados Unidos hace ahora, en pro del terrorismo, en pro de la ruptura de esos enemigos malignos, sea cuales sean, hacen un negocio transnacional. La guerra es uno de los negocios más redituables, incluso la misma Merrill lo dice, ¿no? ¿Qué sería de este mundo sin la guerra? Saben que después de la salud es el segundo negocio más importante del mundo, ¿no? Lo que sigue circulando esta forma de hacer sociedad, el capitalismo, es la guerra, ¿no? Y cuando la vemos bajo otros términos, piensen en la guerra que se daba en un tablero, que era un campo de batalla, William Wallace, yo qué sé, ¿no? Y la guerra masacrando civiles inocentes, como la guerra del narcotráfico, ahora, y después a la guerra que aparece en Metal Gear, que es una sociedad distópica, digamos, pero que sí tiene un lugar y un epicentro, ¿no? Creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Las propias nociones de lo que comprendemos como no solo bueno o malo, sino guerra y también paz, se ponen en juego cuando tú estás aquí involucrándote con este personaje. Y esa es mi intervención. Bien, aquí quisiera remarcar algunos aspectos que cambiaron, como el hecho de, hace ratito David hablaba sobre este aspecto del camuflaje. Aquí ya te ahorra bastante tiempo que el hecho de que te pongan el octocamo básicamente desde el inicio, te evita estar yendo a los menús, etcétera, etcétera. Por otra parte, vemos que ya el juego te lo empiezan a contar por actos, ya no es como en los Metal Gears anteriores, sino que ya te lo empiezan a contar acto 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Todo el juego, si lo tuviera que definir en una palabra, pues sí, es nostalgia, pero específicamente el acto 4, porque es el regreso de Shadow Moses y vemos todos estos flashbacks que tiene y que funcionan a dos niveles, a nivel juego, que son los flashbacks del personaje, Old Snake, y a nivel jugador, que esto es directamente para quienes hayan jugado en las versiones anteriores. Y retomando directamente este aspecto de la vejez, quisiera hacer lectura de unas pequeñas partes que encontré en una tesis doctoral de la doctora Deni Rosa Zárate, que habla sobre la vejez, que dice: si nos remontamos a la construcción social y cultural de la vejez, antaño en las sociedades de tradición oral, el anciano ocupaba un lugar privilegiado dada su funcionalidad que tenía al transmitir la cultura, los valores, las costumbres. Era quien le daba el significado a la comunidad, tenía una inmersión del todo de lo que era la vida social. Con dignidad se movía en el diálogo y su cuerpo era un ethos unificado sin peligro de ser fragmentado de la vida misma. Sin embargo, durante el siglo XIX se comenzó a crear un discurso sobre la vejez que emanaba de la ciencia, tendiente a crear formas disciplinarias, a diferenciar y particularizar un grupo poblacional desde el binomio altamente discriminante salud-enfermedad. O sea, si ya eres viejo, estás enfermo. Esto determinó que lo que se dice de la vejez dependía de lo que pueda ser visto en su cuerpo, creando un manejo médico y científico de su cuerpo. En la modernidad, el viejo era desde su condición física corporal, el manejo del envejecimiento se daría desde la medicina y la ciencia. Los expertos de la época concluyeron que las debilidades asociadas a la vejez son causas y no consecuencia de este momento vital. Además equiparaban de forma simbólica que la vejez es igual a muerte, como resultado de la manifestación de signos presentes en la degradación de los aparatos, de las células, de los tejidos, y era estar como viendo una muerte paulatina. Vemos que aquí en Metal Gear esto
lo maneja de forma distinta Kojima, porque aunque Snake está viejo, no tiene no entraría, digamos, que en esta categoría que actualmente y en el mundo real es la que más se apega. En cambio, Snake tiene este rol de seguir luchando, de seguir completando su misión y no nada más quedarse ahí envejeciendo, enfermándose. Aún así va, o sea, esta misma vejez hace que ya no tenga los reflejos anteriores y en cierto punto del juego se quema la cara. También si el jugador mantiene a Snake agachado y corriendo, en algunos momentos vemos que se detiene para darse algunos golpecitos en la espalda. Son muchos detalles ahí que existen a este nivel de la vejez en los juegos. Y bueno, casi todos los medios de entretenimiento vemos la figura del viejo como una persona, como un tutor, ¿no? Ahí está Gandalf, Dumbledore, Obi-Wan, y bueno, por eso concluye mi intervención aquí. Sí, bueno, la inclusión, ¿no? Yo creo que es algo rescatable de este pedacito que acabamos de ver. Sí, realmente hasta Joseph Campbell lo maneja, ¿no? El héroe termina todo a un círculo, termina todo a un ciclo de aventuras, llega una apoteosis y en lugar de terminar ahí comienza una nueva aventura pero a otro nivel, ¿no? En este caso puede convertirse en un villano, puede convertirse en un sabio. Cada quien le deja la interpretación a lo que es Snake. Pero pues bueno, esta vejez, vamos a decirlo, no natural, inducida, pues yo creo que habla un poquito, ¿no? De lo que comentaban por allá al principio, esa inclusión, ¿no? que a veces tenemos ya de las personas mayores que sus capacidades han sido reducidas, no pueden moverse pues de la manera que lo hace un chico de 18 años, no sé, pero han desarrollado otro tipo de cuestiones que tienen la respuesta a muchas de nuestras preguntas. Estos grupos tribales antiguos que desarrollaron pues todo tipo de conocimientos en el mito, en toda su cultura interna, pues a veces, aunque no lo creamos, representan la única fuente de conocimiento para muchos que conforman este tipo de sociedades. Entonces yo creo que ver a un personaje que está enarbolando cierta edad, cierta experiencia, no lo hace menos interesante, ¿no? Al contrario, está ahí para recordarnos que lo bueno, ahora sí que hasta el final, ¿no? Lo bueno hasta el final. Y el que es mediocre podrá tener lo que ustedes quieran, pero es mediocre, ahí no va a pasar. Así que yo creo que es rescatable eso. Y un poquito con lo que comentaban de la tecnología, a mí me sorprendió mucho cuando salió y lo vi todo lo del camuflaje. Es increíble lo de este mimetismo, ¿no? Que tiene con el ambiente. Me recuerda mucho a ese experimento, bueno, creo que siguen en fase de experimento en Rochester, en Nueva York, de una especie de lentes que los ponen a cierta distancia y uno pasa un objeto y se sigue viendo el fondo, ¿no? Y es un efecto, pues vamos a decirle de invisibilidad, pero que realmente estás jugando con tus ojos, ¿no? Estamos llegando a eso, o el ser humano está alcanzando este tipo de tecnología y aún pensamos que esto es para niños, ¿no? O la gente cree, no juegues eso, ya tienes 18 años, ponte a trabajar, cabrón, ¿no? Estoy trabajando mi mente, porque a veces en estos dispositivos, en estas cosas, el ser humano comienza a escalar lo que no puede, a veces en la escuela, a veces en sus relaciones interpersonales. El hombre es un ser mecánico, encuentra en todo lo que tiene a su alcance la manera de crear lo que de manera natural no puede conseguir. Sí, y la tecnología es un tema muy recurrente y de eso trata el siguiente tema, ese autocamuflaje. Sería muy útil aquí para el edificio nuevo que quieren demoler. Si le pusieran eso, pues ya, asunto arreglado, ¿no? Vamos a ver si es posible. Bueno, vamos al siguiente tema que tiene que ver con este control